Bueno, feliz año a todos, los que no os he visto desde el año pasado. Ya los que os he visto ya os lo he dicho, ¿sí? Bueno, pues esta noche tenemos a Rafael Santos y nos va a hablar de la infancia espiritual. La infancia espiritual. Yo creo que es un tema precioso. Precioso. Hay que prestar atención, quizás no sea la mejor hora a lo mejor, pero ¿cuándo es buena hora para vosotros? Si me lo decís, yo la busco. No, es un tema muy bonito. Es verdad que luego me ha dejado unos textos que me ha indicado que se dan después de, como buen sabedor de que si se os dan papeles vais a estar hojeándolos en vez de escuchando. Y se os dará. Yo sí los he hojeado cuando me los ha mandado y hay un texto que me ha encantado, el primero así en la frente me ha dado, o sea que me ha venido fenomenal esta mañana cuando me he puesto a imprimirlo. Bueno, pues Rafa Santos es un compañero nuestro de Obras Misionales Pontificias. De hecho, este año, como veis, estoy tirando del banquillo, que no es banquillo, es primera línea esto, pero bueno, estoy tirando de gente de la casa. El primer día vino el responsable de la infancia misionera en España, que es Fernando González, que trabaja en las Obras Misionales Pontificias en la Dirección Nacional, también compañero de ambos. La segunda sesión vino el director nacional de las Obras Misionales Pontificias, que ya le conocíais más porque es José María Calderón, y de ese sí que tiro mucho para dar las charlas. Y en la tercera, Rafael Santos es el director de esta revista, de la revista Iluminare, que editan las Obras Misionales Pontificias de España y que salen 3 números, ¿vale? Sale un número por cada jornada que tienen las Obras Misionales Pontificias. El Domum, la infancia misionera, que es el que nos toca ahora, porque se celebra la infancia misionera el 14 de enero, y más adelante vocaciones nativas, que lo celebramos junto con la jornada de oración, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, que es la obra pontificia de San Pedro Apóstol. Entonces, él saca esas 3 revistas, pero luego en la casa, además, es el encargado de la biblioteca de las Obras Misionales Pontificias, y podría decir muchísimas, claro, porque decir, si solo saca 3 revistas al año y es finita, yo también quiero trabajar donde trabaja Rafa, ¿verdad? Pensaría en eso. Bueno, pues, y lógico, él dice lógico, es verdad, pero no. Rafa hace muchísimas otras cosas más, ayuda en todo lo que se le pide al respecto de, pues todo lo que sea de pensar, él sabe pensar, sabe escribir muy bien y sabe un montón sobre las Obras Misionales Pontificias, con lo cual tiramos de él para ayudarnos a comprender y profundizar en lo que son las Obras Misionales Pontificias. Y además, sobre este tema de la infancia misionera, de la infancia espiritual, hace no mucho se editó un librito pequeño a través de las Obras Misionales Pontificias internacionales, es decir, para todo el mundo. Él, junto con Juan Carlos Carvajal, que también le conoceréis porque va a venir también a hablarnos de la infancia, de la evangelización en la infancia, hicieron un librito precisamente sobre esto de la espiritualidad, ¿no?, de la infancia y cómo es la espiritualidad de la infancia misionera. Por eso se lo pedí a él también, ¿no?, porque lo tenía trabajado. Así que nada, yo creo que es muy muy interesante también profundizar en el alma de las cosas, ¿verdad? A veces hacemos cosas, ¿no?, hacemos las jornadas y tenemos materiales, que si el gesto, que si no sé qué, y animamos, y hacemos canciones preciosas, y cantamos, y coloreamos, y hacemos huchas, ¿no?, y tenemos una web muy bonita, y todo eso está muy bien, y es necesario. Pero detrás de todo eso, el por qué hacemos las cosas tiene más que ver con el alma y el espíritu de las cosas, ¿no? Entonces, el otro día José María nos presentó al fundador, ¿no?, y hoy vamos a profundizar un poco también en esa espiritualidad de la infancia misionera, que además nos viene muy bien a todos, no porque seáis como niños, que algunos os comportáis como niños, sino porque todos tenemos esa infancia en el alma espiritual, ¿no?, como vivió Santa Teresita de Lisieux, que nos viene muy bien para vivir el trato con Dios. Así que, Rafael, todos tuyos. Pues muchas gracias. Pues buenas noches. Quería comenzar contándoos una cosa así un poco personal. Yo cuando era pequeño en casa de mis abuelos me encontraba con que, supongo que era de mis hermanas mayores, había un libro que venía así de todo un poco y entre otras cosas un cuento que se llamaba El Reyezuelo, que es un animal. No sé si sabéis qué animal es el reyezuelo, ¿os suena alguno?
Bueno, el reyezuelo es un pájaro muy pequeño, tan pequeño que, para que os hagáis una idea, pesa como un sobre de azúcar. Y bueno, pues tiene así en su cabecita así un color negro con una rayita amarilla o naranja aquí en la cocorota, y un canto muy particular, así muy agudo. Bueno, pues el cuento este lo que contaba era que en una ocasión las aves habían decidido que tenían que elegir un rey, y entonces, para ver cómo hacían para elegir al rey de las aves, lo que habían decidido era que el pájaro, el ave que volara más alto, pues ese era el rey de las aves. Entonces, cuando están así a punto para formarse y hacer la carrera, el pajarito este, el reyezuelo, se mete entre las plumas del águila. Entonces empieza la competición, los pájaros empiezan a volar hacia arriba, cada uno llega donde llega, la golondrina, la pardina, no sé qué, cada uno va llegando ahí donde puede, el loro, tal cual. Y llega un momento en que el águila está subiendo esa montaña que han decidido que a ver quién llega más alto, y ya dice, total, he dejado ya a todos los pájaros aquí atrás, se me ha quedado en el camino, pues yo me paro aquí, no llego a la cumbre, me paro aquí y ya he ganado. Entonces el águila se para y en ese momento el pajarito este, el reyezuelo, sale de entre las plumas, da 2 revoloteos y se pone encima a cantar: yo soy el rey, que se supone que ese es el canto del reyezuelo. Yo soy el rey, yo soy el rey. Y naturalmente por eso tiene la coronita en la cabeza. Bueno, pues, ¿por qué os cuento esto? Pues estaréis diciendo, pero esto no era una charla de formación misionera o algo así. ¿Por qué os cuento esta historia del reyezuelo? Pues porque cuando mucho tiempo después, muchos años después, leí La historia de un alma de Santa Teresita, me encontré una página muy parecida a este cuento. Algo con lo que ella explicaba, algo que ella vivía. Eso lo veremos al final de lo que os voy a contar. Y entre medias tengo que hablaros de la infancia espiritual en Santa Teresita. Supongo que más o menos todos los que estáis aquí conocéis a Santa Teresita. Ya sabéis que la llamamos por varios nombres porque son varios nombres los que tienen. Pues es Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, el nombre completo de religiosa, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Y de familia Teresa Martín, dicho a la española. Bueno, pues ella, sabéis que entre sus escritos, que hay una serie de cosas, lo más conocido es lo que llamamos Historia de un alma, que son 3 manuscritos autobiográficos de ella contando pues eso, su vida, la historia de su alma. Bueno, pues yo al final, más bien de lo que os voy a contar, os leeré algunos textos de ella, sobre todo de Historia de un alma y alguno de cartas de ella. Pero para empezar, lo que tenemos que empezar situándonos es qué tiene que ver Santa Teresita con la infancia misionera, que no sé si de entrada os llama la atención o no el hablar de Santa Teresita en medio de un año dedicado a infancia misionera. Bueno, pues Santa Teresita, os digo las fechas de ella. Sabéis que Infancia Misionera se fundó en 1843. Las fechas de ella son 1873, 30 años después de la fundación de la obra, 1873, 1897, porque ella murió con 24 años. Bueno, pues Santa Teresita a los 9 años fue inscrita en la obra de la Infancia Misionera, que entonces se conocía y se sigue conociendo, pero bueno, como la Santa Infancia, la obra de la Santa Infancia. Bueno, pues Santa Teresita es una niña de la Santa Infancia, una niña de la infancia misionera. Y fijaos que esa niña de la infancia misionera es nada más y nada menos que la patrona de las misiones. Podríamos decir que es como la niña de la Santa Infancia, la niña de la infancia misionera, o sea, como el ejemplo mejor de lo que es un niño o una niña de infancia misionera. Ya hemos aclarado algo, ya vamos atando cabos. ¿Qué tiene que ver Santa Teresita con esto? ¿Qué tiene que ver la infancia misionera con la infancia espiritual? Pues bueno, hay una respuesta así como más seria, es decir, que la infancia espiritual pues puede ser la espiritualidad propia de los animadores de infancia misionera, y eso está bien dicho, o sea, eso es así. Pero yo diría que además de eso, es mucho más que eso. Y esto os lo digo con una regla de 3, que es que la infancia misionera es a los niños como la infancia espiritual es a X, que somos nosotros. La X somos nosotros, los que estamos aquí. Entonces vamos a ir viendo, a lo largo de lo que os voy a ir contando,
¿qué nos enseña Santa Teresita de esto con esa expectación de decir, oye, resulta que la maestra de la infancia espiritual es alguien que ha vivido a fondo la experiencia de la infancia misionera? O sea, ¿qué vivió ella para dejarnos ese legado de la infancia espiritual? Bueno, pues vamos a empezar. Una primera parte de lo que os quiero contar es un poco para centrarnos y situarnos con un contexto o una base importante centrada en Jesús y en los niños. ¿Por qué? Pues porque para hablar de la infancia espiritual en relación con la infancia misionera tenemos que comenzar preguntándonos qué actitud tiene Jesús hacia la infancia. Eso sería la primera pregunta. Y eso lo explica muy bien un texto muy cortito que os voy a leer del Papa San León I, que le llamamos San León Magno, es del siglo V. Bueno, pues la explicación que él da es así de sencilla. Cristo ama la infancia. Ya está dicho todo. Bueno, pues el texto de él dice así: Cristo ama la infancia que él mismo ha vivido al principio en su alma y en su cuerpo. Cristo ama la infancia, maestra de humildad, regla de inocencia, modelo de dulzura. Cristo ama la infancia, hacia ella orienta las costumbres de los mayores, hacia ella conduce a la ancianidad. A los que eleva al reino eterno los atrae a su propio ejemplo. Bueno, eso es lo que decía San León Magno. Fijaos, aparte de ese Cristo ama la infancia, que ya es como ¡bum!, ya está ahí lo esencial dicho, dice dos cosas muy importantes. Cristo ama la infancia que él mismo ha vivido, y al final dice que atrae al ejemplo, a los mayores los atrae al ejemplo de la infancia. Es decir, que Jesús le da a la infancia un doble valor. Por un lado, porque él se ha hecho niño, o sea, se ha hecho hombre haciéndose niño por la encarnación. Y Jesús le da valor a la infancia también a través de sus gestos, sus palabras hacia los niños, y muy especialmente al ponerlos de ejemplo a los mayores. Bueno, pues el que Jesús viva la infancia como un niño por la encarnación es el centro de la infancia misionera, porque os voy a poner ahora también como una especie de juego de palabras. La infancia se vuelve infancia misionera por la unión del niño con Jesús niño. Bueno, pues Jesús niño por la encarnación es el centro de la infancia misionera, y el que Jesús ponga a los niños como modelo es la pauta que nos señala la necesidad de la infancia espiritual. O sea, que en esas dos cositas que dice ahí San León Magno, que parece como que, bueno, está diciendo ahí, no, es que está yendo pum pum al grano. Entonces, para ver qué es eso de que Jesús pone a los niños como modelo, os voy a leer dos textos del Evangelio que nos sabemos de memoria, pero que tenemos que tenerlos frescos para lo que viene a continuación. Esto os lo voy a leer de los distintos evangelios. Este primero es del capítulo 18 de San Mateo. Dice: En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el otro texto que quiero que tengamos así fresquito es de Marcos 10, dice: Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía y poniéndoles las manos. Bueno, pues viendo estos dos pasajes del Evangelio y que Jesús pone a los niños como modelo, pues la pregunta está clara: ¿en qué son o de qué son modelo los niños? Bueno, pues los niños tienen tres características muy destacadas, que son la pequeñez, la debilidad y la vulnerabilidad. Es decir, ¿por qué pensamos que hay que cuidar a los niños? Pues porque a los niños hay que cuidarlos porque son pequeños, la pequeñez, porque pueden hacer poco, la debilidad, y porque pueden sufrir mucho, la vulnerabilidad.
Esos son esos 3 características más destacadas de los niños. Y fijaos, en cambio, cómo somos los adultos. Los adultos tenemos 3 características que son casi las contrarias, que son la prepotencia, la autosuficiencia y el deseo de control. Es decir, igual que decimos que a los niños hay que cuidarlos, con los adultos podríamos decir que hay que tener cuidado con nosotros porque nos creemos grandes, la prepotencia. Creemos que lo podemos todo, la autosuficiencia, y creemos que no debemos sufrir nada, que es el deseo de control. Ese es el contraste. Bueno, pues aparte de esto, seguro que si nos paramos así un poquito, nos detenemos un segundo, pues nos vendrán a la cabeza cualidades y rasgos bonitos de los niños, por la capacidad de asombro, el candor, la sencillez, la inocencia, el atrevimiento, la espontaneidad, la creatividad, vivir el presente. Cuando un niño está haciendo lo que está haciendo, no existe nada más. Vivir el presente, la sinceridad, la gratitud. Pero entre todas estas cosas hay 3 actitudes fundamentales de los niños, que son la dependencia, la disponibilidad y la obediencia. Vamos a hablar de esto mucho en este ratito, entonces se nos irá quedando esas 3 cosas. Fijaos que un adulto lo que dice es: ¿y a santo de qué voy a tener yo ni que depender de nadie, ni que estar a disposición o disponible para nadie, ni obedecer a nadie? Ese es el pensamiento adulto. Y en cambio a un niño le parece natural y además le parece conveniente depender, estar disponible y obedecer al adulto, porque piensa que el adulto busca su bien. Entonces, depender, estar disponible y obedecer lo ve como cosas buenas. Bueno, pues esa contraposición entre la infancia y la adultez, si existe esa palabra, se ve muy bien en la primera multiplicación de los panes y los peces del Evangelio. Como el pasaje lo conocemos, voy a leeros solo 3 frasecitas. Jesús, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Bueno, fijaos, aquí se ve perfectamente el pensamiento adulto. O sea, Felipe hace lo que haríamos cualquiera de nosotros si hubiéramos estado ahí, que habríamos metido la mano en la túnica, habríamos sacado el móvil, herramientas calculadoras. Entonces dice: somos 5.000, a tanto la barra de pan 200 denarios. Eso es el primer cálculo, o sea, el cálculo de las necesidades. Andrés hace lo mismo que habríamos hecho nosotros, que es el cálculo de los recursos. Es decir, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? 5 panes y 2 peces. Nada, aquí no hay nada de nada. O sea, aquí no hay ni para... Se supone que lo que comían eran sardinas, que es lo que había ahí. Pues aquí no hay ni para una lata de sardinas, hemos terminado. O sea, fijaos que así pensamos los adultos. El cálculo de las necesidades, el cálculo de los recursos. Vemos la proporción y decimos: no hacemos nada, no merece la pena. Porque claro, las necesidades son muy grandes, los recursos muy pocos, pues ya hemos terminado. Y fijaos qué contraste. ¿Qué es lo que hace el niño? ¿Qué hace el niño? Simplemente mira a Jesús, le da los panes y los peces. Ya está, lo pone en sus manos. Bueno, pues ese es el contraste entre el pensamiento adulto y el pensamiento de los niños. Bueno, esto sería en qué sentido son los niños modelo, pero desde un punto de vista de la edad cronológico. Pero entonces, ¿qué es eso de la infancia espiritual? O sea, ¿en qué sentido los niños son modelo desde ese plano de la infancia espiritual? Bueno, pues por hacer un poco así de situación, el primero que empezó a hablar de la infancia espiritual referido a Santa Teresita y al mensaje o la enseñanza de Santa Teresita fue el Papa Benedicto XV, cuando se estaba en el proceso de beatificación, al declarar las virtudes heroicas de Santa Teresita. Utiliza esa expresión de la infancia espiritual para referirse al caminito o al camino de Santa Teresita. Por cierto, y entre paréntesis, Santa Teresa de Lisieux no utiliza jamás la expresión infancia espiritual, y lo del caminito lo dice solo 2 veces. En la hojita que luego os daremos
aparece esa frase en donde sale 2 veces lo del caminito, ya está. Y sin embargo todos hablamos del caminito de Santa Teresa o de Santa Teresita y hablamos de la infancia espiritual porque el Papa Benedicto XV lo explicó así. Bueno, pues la infancia espiritual sería vivir como adultos esas cualidades que están espontáneamente en los niños. Y fijaos lo que dijo Benedicto XV en aquel entonces, estamos hablando del año 1921, no habíamos nacido. Dice Benedicto XV, las palabras «si no os hacéis como niños» comportan la obligación de trabajar en la reconquista de los dones de la infancia. Fijaos qué cosa más bonita, reconquistar los dones de la infancia. Quienes estáis aquí lo tenéis algunos más cerca, los que ya tenemos más años, eso de reconquistar los dones de la infancia nos suena genial, nos encantaría poder reconquistar los dones de la infancia. Y fijaos, os voy a dar una prueba de eso, de que nos encantaría reconquistar los dones de la infancia con una cosa que escribí hace menos de un mes, yo creo, un misionero que seguramente conoceréis, que es a pesar del nombre tan exótico, es un misionero de Getafe, Paul Schneider, que sabéis que es misionero en Etiopía, y escribía en un mensajito de estos que manda por WhatsApp, manda unos mensajes larguísimos, pero bueno, empezaba así: le pido al buen Dios que nos conceda tener un corazón de niño. Nada podemos sin él y con él todo lo podemos. Nuestro vigor es limitado, nuestros propósitos son relativos, pero nuestra alma existe para siempre y en él debe descansar, recuperar la identidad, recobrar las fuerzas y reanudar el camino. Somos sus hijos y vamos a su encuentro. Y fijaos esto tan bonito que dice: nuestra vida es tanto más emocionante cuanto más nos asociamos a sus propósitos eternos. Y fijaos, para hacer esto, para que nuestra vida sea emocionante, asociada a sus propósitos eternos, Paul Schneider lo que dice es: para esto hay que tener corazón de niño. Bueno, pues una cosa que tenemos a nuestro favor los que estamos aquí para la infancia espiritual es que ya no somos niños, porque eso es una condición también impepinable. Esto lo dice Benedicto XV. ¿Quién ha de volver a ser niño sino aquel que ya no lo es? Es de cajón, pero es importante tenerlo presente. O sea, estamos en condiciones de vivir la infancia espiritual. Ya podemos, todos los que estamos aquí. Y fijaos lo que decía Jesús: si no os convertís y os hacéis como niños. Bueno, pues en este sentido, convertirnos es hacernos niños que esperan o que esperamos todo de quien sabemos que nos ama, del Padre que sabemos que nos ama. Bueno, pues volviendo a ese texto que os leí antes de San León Magno, si ponemos en relación esas dos cosas que os decía sobre el valor que él concede que Jesús concede a la infancia, por la encarnación, por hacerse niño y por poner a los niños como modelo, si relacionamos las dos cosas, podemos deducir que Jesús niño es el modelo con mayúscula de esos niños que él pone como modelo. Y claro que naturalmente que es el modelo, porque él, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, siendo Dios, se hizo niño, es decir, las palabritas de antes, dependiente, disponible y obediente a sus padres, a José y a María. Y fijaos que esto es justamente el centro de la infancia misionera, es proponer al niño que viva unido a Jesús niño en el misterio de su santa infancia, que por eso la obra se llamaba así, la santa infancia. No se refiere a que los niños tengan que ser santos, que también se llamaba santa infancia por la santa infancia de Jesús. Entonces, la infancia misionera lo que propone al niño es que se una a Jesús en su santa infancia y crecer unido a él en esas actitudes de dependencia, disponibilidad y obediencia. Pero fijaos además en las primeras palabras que conocemos dichas por la boca de Jesús. O sea, en los evangelios, el primer momento en que oímos a Jesús es cuando se pierde y lo encuentran en el templo y dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Bueno, esto a lo mejor os lo explica el próximo día Juan Carlos Carvajal, porque esto que voy a decir ahora lo he aprendido yo de él, porque está tan bien explicado que no merece ni cambiar las palabras. Más acá y más allá de la infancia de Jesús, él es siempre el eterno niño, hijo de Dios, porque siempre está disponible y obediente al Padre y dependiente de su providencia. O sea, es lo que él está diciendo ahí. ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Que lo pongo ahora en otras palabras,
que yo vivo disponible a mi Padre, que vivo dependiente de mi Padre y obediente a mi Padre, y eso lo hace antes y después de ese momento en el templo. Pero ahí él es cuando deja claro que ha venido para estar en las cosas de su Padre. Y fijaos, esto llega desde el principio hasta el final en Jesús. Jesús en Getsemaní dice, en Marcos 14, decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dependiente, disponible y obediente hasta el final, y tan dependiente, disponible y obediente hasta el final que en el Evangelio de San Juan las últimas palabras de Jesús son: está cumplido. Está cumplido. Entonces podríamos decir que igual que en infancia misionera lo que se propone al niño es unirse a Jesús niño, en la infancia espiritual a lo que se nos invita a nosotros los adultos es a unirnos a Jesús, el eterno niño Hijo de Dios. Y esto es justamente esa frase que todos conocemos de San Pablo en la carta a los Gálatas de: como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Bueno, pues eso es el centro de la infancia espiritual. Bueno, pues esto ha sido como la primera parte. Ahora viene la segunda parte, que es cuando habla este hombre ya de Santa Teresita, que estaré pensando, pues ya voy a hablar de Santa Teresita. Primero un poquito así en general, o sea, utilizando una explicación así para centrarnos, y luego contextos de ella para que sea la voz de ella la que nos sitúe. Entonces, ahora en este rato que nos queda, o que me queda de contaros así un poquito lo de la infancia espiritual, nos vamos a fijar en los principales dones que hemos de reconquistar, como decía el Papa Benedicto XV, los dones de la infancia que hemos de reconquistar, por supuesto con la ayuda de Dios, para volver a ser como niños, y lo vamos a ver a través de Santa Teresita. Bueno, ella insiste en un presupuesto que es la necesidad de hacerse pequeños. Y de hecho la pequeñez es como el rasgo fundamental tanto de la infancia misionera como de la infancia espiritual. Fijaos en lo que os decía antes de que Santa Teresita había sido niña de la infancia misionera, y luego es ella la que nos deja como ese legado de la infancia espiritual, aunque ella no la llamara así. Digamos que Santa Teresita se entrenó en la pequeñez en infancia misionera, y luego nos propuso la pequeñez en la infancia espiritual. Bueno, pues desde esa pequeñez, y para ser como niños, la infancia espiritual sería reconquistar la dependencia, la disponibilidad y la obediencia. ¿Y cómo? Pues mediante tres cosas también: mediante la confianza, el abandono y la audacia. Vamos a hablar de esto en este rato, se nos va a quedar. Lo voy a decir ahora al revés, por verlo de un lado y del otro. Por la confianza, el abandono y la audacia podemos ser dependientes, disponibles y obedientes como niños. Ahora vamos a explicar por qué. Y luego además en esos textos de Santa Teresita pues nos va a quedar claro. De hecho yo había pensado proponeros, esto es muy original, una manualidad. Cuando os dé al final el papelito este con los textos de Santa Teresita, propongo que cojáis 4 rotuladores de estos fosforitos y entonces que marquéis con un color cada vez que diga algo relacionado con la pequeñez, con otro color cada vez que diga algo relacionado con la confianza, otro para el abandono y otro para la audacia, y os va a quedar algo precioso. O sea, unos colorines, va a ser como un mosaico. Todos los textos por todos lados está hablando de esto, con unas palabras, con otras. Bueno, pues probad por curiosidad a ver qué os sale. Entonces vamos a ver esas tres cosas: confianza, abandono y audacia. Bueno, Benedicto XV, que os decía que fue el Papa que habló de la infancia espiritual, fue el primero que dijo que la infancia espiritual en Santa Teresita estaba hecha de confianza y abandono. Son como los dos ingredientes del guiso. Y sobre esos ingredientes vuelven después San Juan Pablo II, cuando la proclama doctora de la Iglesia a Santa Teresita, y el Papa Francisco, que hace un poco más de un año, pues hizo una exhortación apostólica que se llamaba "C'est la confiance", así con las palabras de Santa Teresita en francés de comienzo, pues dedicada también a Santa Teresita por los 150 años de su nacimiento.
Bueno, pues empezamos por el primero de los ingredientes, la confianza. Bueno, pues la confianza es ni más ni menos que el centro de la espiritualidad de Santa Teresita. Y, habría que decir, el centro de la espiritualidad de la infancia misionera, que es donde ella bebió, con lo que ella se entrenó. Y fijaos, cuando estaba buscando la frase esta de San León Magno que os he leído antes, consulté un libro que un sacerdote jesuita explicaba a propósito de ese texto, o de ese sermón, de esa homilía de San León Magno, esto que os voy a leer, que lo explica muy clarito de qué va esto de la confianza. Dice: el niño le cree a su madre por ser ella quien le dice algo. De manera semejante, el fiel se hace como un niño cuando le cree a Dios su Padre. Está clarísimo. Hacernos niños es confiar en nuestro Padre Dios. Bueno, pues en ese documento que os decía, en esa exhortación apostólica de C'est la confiance del Papa Francisco en el año 2023, ya el título que le pone el Papa está explicándolo muy clarito. Es C'est la confiance, sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios. Y empieza con esa frase de Santa Teresita: la confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Eso lo dice ella en una carta. Y luego el Papa lo explica con un poquito más de detalle y atención a esto que os voy a decir, o que os voy a leer del Papa Francisco, porque tiene una pista misionera muy importante. Dice el Papa Francisco: es la confianza la que nos lleva al amor y así nos libera del temor. Es la confianza la que nos ayuda a quitar la mirada de nosotros mismos. Es la confianza la que nos permite poner en las manos de Dios lo que solo Él puede hacer. Esto nos deja un inmenso caudal de amor y de energías disponibles para buscar el bien de los hermanos. Fijaos, aquí el Papa Francisco está haciendo dos relaciones muy interesantes. Una es la relación entre la pequeñez y la confianza, entre la confianza y la pequeñez. ¿Por qué? Pues que nos estamos reconociendo pequeños ante quien es grande y es bueno, es decir, de fiar. Nos reconocemos pequeños ante quien merece nuestra confianza. Y luego otra relación importante, que es lo que os decía, que tiene aquí una vertiente misionera muy fuerte. La relación entre la confianza y la misión, que de entrada uno dice: ¿y qué tiene que ver esto con esto? Pues el Papa Francisco lo dice aquí: la confianza facilita la misión. Dice: la confianza nos deja un inmenso caudal de amor y de energías disponibles para buscar el bien de los hermanos. Es decir, la confianza plena en Dios es una confianza misionera. Y eso es una cosa importante. Bueno, pues ya tenemos primer ingrediente, la confianza, ya lo tenemos en el perólogo. Segundo ingrediente, el abandono. Bueno, pues el Papa Francisco, también hablando de Santa Teresita, dice que la confianza plena se vuelve abandono en el amor porque estamos en las manos de un Padre que nos ama sin límites. ¿Por qué es posible el abandono? Pues porque confiamos en quien nos ama, pues eso, hasta el extremo, como Jesús. Bueno, fijaos que todo el rato ha salido por aquí y va a salir lo de hijos de un padre. Bueno, por eso es tan importante el bautismo para un cristiano, para la infancia misionera y para la infancia espiritual. Es el centro, ser hijos de Dios nuestro Padre. Fijaos, voy a poner así como un ejemplo, como si fuera una especie de historieta. Imaginaos una situación en la que hay un niño en casa y el padre en la calle. Resulta que hay fuego en la escalera y el niño se queda atrapado ahí en el primer piso o en el segundo piso, como nos lo queramos imaginar, y el padre está abajo. Y entonces el padre ve al niño en la terraza y ve lo que pasa y le dice tírate, que te puede pasar algo. Y el niño que está ahí pidiendo socorro dice: es que no te veo por el humo. Y el padre le dice: tú no me ves, pero yo sí te veo a ti, tírate que yo te voy a salvar. Yo te estoy viendo, tú no me ves, pero yo te estoy viendo, tírate. El niño se tira y se salva. Bueno, pues eso justamente es el abandono. Ese es el abandono del hijo en el padre en quien confía. Bueno, pues lo que Santa Teresita nos propone es
confiar en el amor misericordioso de Dios como Jesús confía y se abandona en las manos de su Padre. Fijaos, antes os decía las primeras palabras de Jesús en el Evangelio, que son las que os decía de San Lucas, de ¿no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? Pues fijaos, en ese mismo Evangelio, las últimas palabras de Jesús son: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, el círculo se cierra en el abandono. En el abandono en el Padre. O sea, las primeras palabras eran las cosas de mi Padre, las últimas palabras son: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. El abandono. Y Santa Teresita esto lo tiene bien claro y dice: Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. Eso es lo que necesitamos. De ese modo, ¿qué es lo que consigue Santa Teresita? Pues que Dios pueda hacer su obra en ella y a través de ella. En ella sería la santidad, a través de ella sería la misión. Lo que pasa es que las dos cosas no se pueden separar, pero bueno, por explicarlo y que lo entendamos, Dios, el Padre, hace su obra en ella y a través de ella, no a pesar de su pequeñez, de su impotencia, de su debilidad, sino gracias a todo eso. Que esto es lo bueno, porque eso es la infancia espiritual, o sea, eso es un consuelo para nosotros, porque si todo dependiera de que nosotros fuéramos muy fuertes, muy poderosos y no hacemos nada. Pero si resulta que gracias a nuestra impotencia, nuestra debilidad, nuestra pequeñez, justamente gracias a eso, Dios nos hace santos, nos hace misioneros, pues oye, podemos, entonces sí que podemos. Y eso es justo lo que experimentan los niños en infancia misionera, como lo experimentó Santa Teresita de Pequeñaja, que es que los niños obtienen de Dios grandes frutos misioneros no a pesar de ser niños, sino gracias a ser niños, precisamente porque son niños. Bueno, pues este es el segundo ingrediente, el abandono. Veis que hay como una especie de gradación de la confianza al abandono. Y luego hay una cosa ahí, una tercera cosa que yo he añadido, que es la audacia, que es como una consecuencia de los dos primeros. La audacia a la que me refiero es una especie de osadía, de cara, si queréis, que solo puede tener el hijo con su padre. Y esto, nuevamente volviendo ahí a la Escritura, San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, en el número 8. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos: Abba, Padre. Bueno, pues esto es este no temor y llamar a Dios papá, nos pone en esa audacia, que es una audacia, lógicamente, una audacia inocente o una desfachatez inocente, que a mí me recuerda eso que dice también Jesús de ser sagaces como serpientes y sencillos como palomas, que de entrada uno dice: ¿cómo se mezcla esto? Pues resulta que de alguna manera aquí en esta audacia de la que estamos hablando se combinan esas dos cosas. Hay una anécdota que se cuenta del Papa Pío X, San Pío X, que una vez en una audiencia había un chico por ahí, pues que el Papa le pareció pues que era muy majete, vamos a decirlo así, entonces le dijo, tenía ahí un frasco un tarro lleno de caramelos, y le dijo que, anda majo, coge ahí tú un puñado de caramelos. Y entonces el niño se queda así parado, le dice: Santo Padre, preferiría que me diera el puñado usted porque su mano es más grande. Bueno, pues eso justamente es el modelo de la audacia, pero también el modelo de la oración de los niños, de la oración misionera y de la oración de la infancia espiritual. Porque hay que tener cara, pero el hecho es que, según cuenta la anécdota, San Pío X fue y lo hizo. Bueno, pues Dios va y lo hace. O sea, le decimos que lo que queremos, pero que ponga en la mano y va y nos da el puñado de caramelo grande. Bueno, pues la infancia espiritual en ese sentido sería como un camino para avanzar en esa experiencia de ser hijo querido e hijo mimado, no hijo malcriado, sino hijo tan querido que es que me mima, pues Dios me mima, sí, naturalmente que Dios me mima. Bueno, pues esto puede llegar a eso que donde hay confianza da asco, porque realmente porque se puede llegar como una especie de atrevimiento ya disparatado.
Y es verdad que Santa Teresita, bueno, ojo, un atrevimiento disparatado, pero a la vez inocente, porque lo que estamos hablando es de eso. Y ese atrevimiento que a la vez es, pues eso, cara y a la vez inocente, solo lo puede tener un buen hijo con un padre bueno. Los dos tienen que poner de su parte, porque si no, es otra cosa. Fijaos, esta que os voy a leer es una frasecita muy corta, pero es alucinante. Parece ser que esto lo escribe Santa Teresita refiriéndose a que hubo que aplazar unos meses su profesión religiosa. Y va y escribe lo siguiente, al loro con Santa Teresita. Y si Jesús parece olvidarme, pues bien, es muy libre de hacerlo, pues yo ya no soy mía sino suya. Antes se cansará él de hacerme esperar que yo de esperarle a él. Vamos, yo por cosas más pequeñas me confieso, pero ella naturalmente es que lo está diciendo con una inocencia absoluta. Es más, es como cuando el niño le dice a su padre, a que no me pillas. Y cuando el niño le dice a su padre, a que no me pillas, naturalmente, ¿qué es lo que quiere el niño? Que le pille, porque sabe que si le pilla le va a hacer cosquillitas y tal, y eso es lo que mola. Bueno, pues eso es lo que hace Santa Teresita, como veis, es un descaro juguetón con malicia cero, vamos a decirlo así. Pero fijaos que dicho esto así, es una cosa muy simpática y muy bonita, pero esto llega al otro extremo, que es a lo sobrecogedor si pensamos en Jesús. Fijaos que la frase más desgarradora, más estremecedora de la historia de la humanidad es Jesús en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, pues si intentamos dejar esa frase ahí flotando, pensando en esto de la infancia espiritual de Jesús, eterno niño, hijo de Dios, fijaos que hay, aparte de que Jesús está citando un salmo, el Salmo 22, está rezando con el comienzo de ese salmo, que comienza con la angustia de la muerte y acaba proclamando la gloria de Dios, la gloria de Dios. O sea, él está poniendo todo en esa frase, pero fijaos que ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como cuando un niño dice: papá, ¿por qué me has dejado solo? Y fijaos que es una frase súper misteriosa, porque ¿qué confianza será esa que el niño es capaz de seguir diciendo: papá, ¿por qué me has dejado solo a papá? Si no está, ¿o es que sí que está? Pues es esa confianza sin límites, a ciegas. Hay un misterio ahí increíble en esa frase, pero que lo podemos, no digo entender porque se nos escapa lógicamente, pero podemos asomarnos un poquito desde la infancia espiritual. Bueno, pues ahora ya, para ir recogiendo todo esto, vamos ya a la parte buena, que es donde vamos a leer los textos de Santa Teresita. Y es que yo creo que se puede explicar muy bien desde la audacia la aspiración a la santidad y a la misión. Y según eso, yo diría que la santidad es quererlo todo. ¿Qué es eso de quererlo todo? Pues os lo leo ahora ya sí. Esto lo dice Santa Teresita. Bueno, no os voy a decir la cita porque os voy a marear y no merece la pena. En el texto lo vais a ver luego si queréis, tenéis la curiosidad de intentar buscar el texto. Pero bueno, en Historia de un alma, en sus manuscritos autobiográficos, a propósito de esto de la santidad es quererlo todo, ella cuenta lo siguiente. Habla de dos hermanas suyas. Un día Leonia, creyéndose ya demasiado mayor para jugar a las muñecas, vino a nuestro encuentro con una cesta llena de vestiditos y de preciosos retazos, para hacer más. Encima de todo venía acostada su muñeca. Tomad, hermanitas, nos dijo, escoged, os lo doy todo para vosotras. Celina, otra de sus hermanas, alargó la mano y cogió un mazo de orlas de colores que le gustaba. Tras un momento de reflexión, yo alargué a mi vez la mano diciendo, yo lo escojo todo, y cogí la cesta sin más ceremonias. Este insignificante episodio de mi infancia es el resumen de toda mi vida. Más tarde, como en los días de mi niñez, exclamé, Dios mío, yo lo escojo todo, no quiero ser santa a medias, no me asusta sufrir por ti, solo me asusta una cosa, conservar mi voluntad. Tómala, pues yo escojo todo lo que tú quieres. Bueno, pues la santidad es quererlo todo, pero fijaos que es un todo que no es visto egoístamente, sino misionalmente, es decir,
quiero todo y para todos. Ese todo. Y ahora, a ver, espero que a estas horas estemos lúcidos para esto que os voy a decir a continuación, porque es como un trabalenguas. La santidad es quererlo todo, pero si de verdad quiero todo, lo tengo que querer para todos, porque si no, no quiero todo. Aquí está claro. ¿Vale? Quererlo todo para todos, porque si no, algo falta. Y además Santa Teresita riza el rizo. No reza, bueno, también rezaba, riza el rizo. Todos podemos querer todo y para todos. Es decir, todos estamos llamados a la santidad. Todos podemos querer todo y para todos. Todos podemos querer ser santos precisamente porque ella lo que descubre es que la santidad la ganamos por la pequeñez, con lo cual está al alcance de todos. Si se ganara por la grandeza, pues nada, nos retirábamos. Pero como se gana por la pequeñez, digo, oye tú, que sí que se puede. Porque es ponernos nosotros pequeños ante la grandeza misericordiosa de Dios, es lo que decíamos antes del Padre. El Padre sí que ve al niño, sí que se puede tirar, sí que le va a sujetar. Bueno, pues ante la grandeza de Dios, claro que podemos ser santos, no por nosotros, por Él. Es más, para ser santos, Dios no necesita nuestra grandeza, que para eso ya está Él, sino que necesita nuestra pequeñez, para que en ella resplandezca su gloria. Fijaos que Dios, ¿de qué crea el mundo? De la nada. Pues ¿qué necesita? Pequeñez. Podemos darle toda la pequeñez que queramos, que Él va a crear de ahí. Pues es un santo, plop, va a crear un santo. Bueno, pues la técnica de Santa Teresita para esto lo explica en este texto que os voy a leer ahora. Yo siempre he deseado ser santa, pero cuando me comparo con los santos siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible, tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Estamos en un siglo de inventos, siglo XIX. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos un ascensor la suple ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna. El que sea pequeñito, que venga a mí. Y entonces fui, adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responda a tu llamada, continué mi búsqueda, y he aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más. Fijaos lo que dice Santa Teresita Lo dice con una cita de Isaías, como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. ¿Os acordáis lo de Jesús con los niños? Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos, los toma en brazos. Ese es el ascensor. Bueno, pues esto es una evidencia muy curiosa que nos presenta la infancia espiritual, que es justamente desde la vivencia de nuestra pequeñez y de nuestra nada, como podemos aspirar a todo. Es una paradoja muy curiosa, pero es lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Todo el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y nos falta, y ya con esto va a ser lo último que nos vamos a parar, digamos que hemos visto el todo es en el sentido de que la santidad es para todos. Ahora viene el todo referido a la misión. Y es que, igual que Santa Teresita nos descubre ese camino o caminito tan sencillo de santidad, nos ofrece una forma muy cercana y muy asequible al alcance de la mano de misión, que es estar convencidos de que todos los actos de amor, incluso los más pequeños actos de amor, tienen una repercusión misionera.
Y eso ella lo dice con una frase muy cortita que es de esas como para dejársela apuntada ahí en algún sitio a la vista. Recoger un alfiler por amor puede convertir a un alma. Bueno, en cada cosa que hagamos o en cada cosa que vivamos podemos darlo todo porque podemos hacerlo o vivirlo con amor. Y eso va a aprovechar a los demás, va a aprovechar a la misión de la Iglesia. Es más, es de esa manera tan sencilla, pero tan enorme, tan impresionante, como Santa Teresita cumplió su misión. Ella decía que su misión era amar a Jesús y hacerle amar. Bueno, pues de esa manera tan aparentemente sencilla como llenar cada pequeño acto de todo el amor que uno pueda llevar en el corazón, de esa manera tan sencilla ya cumplió su misión dentro de la gran misión de la Iglesia. Pues de esa manera tan sencilla podemos cada uno cumplir nuestra misión dentro de la gran misión de la Iglesia. Y hay una cosa aquí que yo creo que es muy bonita, que es que Santa Teresita sitúa la misión en un movimiento de atracción que no lo solemos ver habitualmente. Yo cuando estaba preparando esto me venía a la imagen unos dibujos que había antes y todavía se siguen usando de un evangelio así en dibujos que se utilizaba en muchas cosas de agendas y tal y cual, que se veía a Jesús enviando a los apóstoles. Jesús en el centro envía a los apóstoles o a los 72 van saliendo y claro, naturalmente ese es el envío. Pero hay una cosa curiosa que Santa Teresita se da cuenta, que es que Jesús me envía atrayéndome. Que dice uno, ¿cómo? ¿Las dos cosas al mismo tiempo? Pues sí, Jesús me envía atrayéndome. Ahora os explico por qué, con un texto de ella. Pero antes del texto de ella, esta mañana justamente estoy ahí en el trabajo y entra una cosa ahí de Madrid tal, lo que ha dicho Monseñor Jesús Vidal en la misa con la que se ha despedido ahí en la catedral antes de ir para Segovia. Dice, sé que Él me espera allá donde me envía. Toma castaña. Pues justamente, Él me envía atrayéndome. Sé que Él me espera allá donde me envía. Bueno, y esto Santa Teresita lo dice así. Las almas sencillas no necesitan usar medios complicados. Y como yo soy una de ellas, una mañana durante la acción de gracias Jesús me inspiró un medio muy sencillo de cumplir mi misión. Me hizo comprender estas palabras del Cantar de los Cantares. Atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes. Oh Jesús, ni siquiera es pues necesario decir, al atraerme a mí, atrae también a las almas que amo. Esta simple palabra, atráeme, basta. Lo entiendo, Señor. Cuando un alma se ha dejado fascinar por el perfume embriagador de tus perfumes, ya no puede correr sola. Todas las almas que ama se ven arrastradas tras de ella. Y eso se hace sin tensiones, sin esfuerzos, como una consecuencia natural de su propia atracción hacia ti. Esta última frase, yo cuanto más la leo, me hace gracia porque es que parece del Papa Francisco, o el Papa Francisco, bueno, en fin, eso, uno y otro y uno. Eso se hace sin tensiones, sin esfuerzos, como una consecuencia natural de su propia atracción hacia Jesús. Es lo que él nos dice de que el contagio bueno, es lo que todavía se ha dicho, del testimonio bueno, y eso es simplemente yendo hacia Jesús. Cuanto más nos acercamos a Jesús, más transmitimos a Jesús. Basta con ser atraído por Él para llevar con nosotros a todos los que amamos. Y fijaos, a propósito de esto, recordando ya como cerrando el círculo, los textos del Evangelio que os leí al principio. Se ve que Jesús atraía a los niños, porque lo que dice en el Evangelio es, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. O sea, no dice Jesús, traedme a los niños de la oreja. No, dice, dejad que se acerquen a mí, no se lo impidáis. Los niños se sentían, Jesús atraía a los niños. Y resulta que los niños, al ir hacia Jesús, arrastran, como dice Santa Teresita, arrastran como un modelo misionero a los discípulos mayores, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. El movimiento ese de atracción y de arrastre de los que están alrededor. Esto es lo que decía San Juan Pablo II, de que la llamada a la misión deriva de por sí de la llamada a la santidad. Si nos dejamos atraer por Jesús, que es el camino de la santidad, simplemente con eso vamos a situarnos en la onda de la misión y vamos a ser misioneros. Al ser atraídos vamos a ser misioneros.
esto también en el Evangelio, Jesús instituyó 12, cuando elige a los apóstoles, instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es lo mismo, dice, pero vamos a ver, o sea, parece una cosa y la contraria, para que estuvieran y para enviarlos. Pues sí, justamente, al estar con él, atraídos por él, es cuando pueden predicar. Bueno, pues matando esto que dice Santa Teresita, fijaos en esa frase de todas las almas que amas se ven arrastradas tras de ella. Eso es muy importante porque significa que no solo voy a arrastrar misioneramente a las almas que ame con mis palabras y con mis obras directas, sino a todas las almas a las que yo ame también con mi oración, con el ofrecimiento de mis sacrificios, y por eso Santa Teresita es la gran maestra de la cooperación espiritual. Y además esto se hace en comunión misionera, eso de atraerme, o sea, de la atracción y el arrastre de quienes amamos es comunión misionera, porque es lo que hacen los niños cuando dicen, vente conmigo, pues ya está, no hay que, o sea, esa es toda la explicación, vente conmigo, vente conmigo. Bueno, pues con esto ya más o menos he contado todo lo que tenía que contar y falta lo del principio. Cuando llegamos al texto pues ya llegamos al texto en cuestión. Es el texto que cuando yo lo leí me acordé del cuento del reyezuelo. Dice Santa Teresita lo siguiente: yo me considero un débil pajarito cubierto únicamente por un ligero plumón. Yo no soy un águila, solo tengo de águila los ojos y el corazón. Pues a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al sol divino, al sol del amor, y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila. El pajarillo quisiera volar hacia ese sol brillante que encandila sus ojos, pero ay, lo más que puede hacer es alzar sus alitas, pero eso de volar no está en su modesto poder. ¿Qué será de él? ¿Morirá de pena al verse tan impotente? No, el pajarillo ni siquiera se desconsolará. Con audaz abandono, quiere seguir con la mirada fija en el divino sol. Nada podrá asustarlo. El pajarito no teme a los buitres, imágenes de los demonios, pues no está destinado a ser su presa, sino la del águila que él contempla en el centro del sol del amor. Oh Verbo divino, tú eres el águila dorada que yo amo, la que atrae. Sí, ya sé que también los santos hicieron locuras por ti, que hicieron obras grandes porque ellos eran águilas. Jesús, yo soy demasiado pequeña para hacer obras grandes. Mi locura consiste en suplicar a las águilas mis hermanas que me obtengan la gracia de volar hacia el sol del amor con las propias alas del águila divina. Durante todo el tiempo que tú quieras, amado mío, tu pajarito seguirá sin fuerzas y sin alas, seguirá con los ojos fijos en ti. Quiere ser fascinado por tu mirada divina, quiere ser presa de tu amor. Un día, así lo espero, águila adorada, vendrás a buscar a tu pajarillo, y remontándote con él hasta el foco del amor, lo sumergirás por toda la eternidad en el ardiente abismo de ese amor al que él se ofreció como víctima. Bueno, pues ya está. Esto es lo que os quería contar. No sé si queréis... no sé, comentar algo, preguntar algo, o preguntas, dudas, reflexiones. Oye, que sí que va a preguntar. Que ha dicho que sí. Le vamos a echar antes y... A ver cómo formula la pregunta para que se entienda. A ver. ¿Esto funciona? ¿Sí, no? Sí. Nos está hablando de la infancia espiritual, claro, yo por lo menos ahora quiero ser pequeño espiritual. Y ha dicho tres cosas cuatro: pequeñez, confianza... Sí, la pequeñez es como el presupuesto, y luego confianza, abandono y audacia. Entonces, claro, yo pienso ahora, ¿cómo puedo llegar a la infancia espiritual? Y pienso, vale, pues con la confianza voy a hacer estas cosas, con el abandono voy a hacer estas otras cosas, y la audacia voy a pensar estas otras cosas y las voy a intentar aplicar para llegar a ser pequeño espiritual. Pero claro, si hago estas cosas, los haría con la mentalidad de un adulto, que es intentando controlar las cosas y valiéndome por mí mismo. Entonces, para llegar a la infancia espiritual, lo que hay que hacer es despreocuparse y confiar en el Señor, y ya está. Sí, es que fíjate que no hay más, o sea, es que fíjate que el presupuesto de Santa Teresita es la pequeñez.
sea, todo lo que sigue, esas otras 3 cosas, salen de ahí. Ella lo que dice es, ¿qué tengo que hacer? Y a ver, esto que se entienda bien. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Nada, porque es que no puedo nada. O sea, ¿qué tengo que hacer? Nada. Tengo que dejarme hacer. Pero claro, esto hay que entenderlo bien, lo que quiere decir esto. O sea, esto no es una cosa pasota, no. Es, o sea, un niño, ¿qué tiene que hacer un niño para, vamos a poner las necesidades primarias? ¿Qué tiene que hacer un niño para que su madre le dé de comer? Bueno, sí, llorar, vale, bien, llorar. Pero nada, la madre se da cuenta de que el niño tiene que comer y le da de comer. Pues nosotros tenemos, ese es el comienzo de todo, dejarnos amar por Dios. O sea, ese es el comienzo, ser amados por Dios. Si tú te ves tan pequeño y tan bien, que te está cuidando ese Padre grande que hace que tú, por pequeño que seas, pues estés protegido, cuidado, querido, pues todo lo demás viene a continuación. O sea, fijaos que eso, yo me acuerdo que hace muchos años en el grupo de jóvenes que estábamos nosotros en mi parroquia, que uno de los que estaba ahí le vino contando una vez así como muy asombrado, que había estudios de cómo afectaba en los niños el amor al crecimiento, por ejemplo. Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues es que cuando nos sentimos queridos, crece nuestro corazón. Eso es una cosa que nos ayuda a vivir de una determinada manera. Y en el caso pues es eso, dejarnos querer, ¿sabes? Atráeme, como dice Santa Teresita, pues me dejo querer. ¿Qué tengo que hacer? Pues sí, confiar, que es nada. Confiar es mucho, pero es nada. O nada más y nada menos, como lo queramos decir. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo os inquieta? ¿Os perturba? Está perturbado es Pablo. Se ha dejado. Se acaba de tumbar. Muy bien dicho, muchas gracias por la charla. Y la pregunta es muy sencilla o muy complicada. ¿Hay algún libro o alguien que haya escrito algo para profundizar un poco más en el tema que nos puedas recomendar? A ver, yo diría que lo mejor es directamente leer la historia de un alma de Santa Teresita. Es lo mejor. Porque, bueno, y más quienes estáis aquí. Bueno, sí que hay que tener cuidado con una cosa, que es que Santa Teresita habla y escribe como habla y escribe, que es, por ejemplo, con diminutivos por todos lados. Claro, si a uno le cansa oír hablar del pajarito, de no sé qué hito y todo en hito, pues mal vamos. Pero si uno va más allá de eso y entiende su forma de hablar y de decir, lo que hay detrás de hito no tiene nada. O sea, es heavy. Entonces, lo mejor es leer la historia de un alma. Yo la historia de un alma me la leí hace nada, como aquel que dice, o sea, hace pocos años. Y la verdad es que oír a una persona que te está contando lo que ha vivido y que te lo cuenta con 24 años, que además, vamos, yo no sé las edades que tenéis por aquí, pero imaginaos, o sea, eso que ella cuenta es algo que vivió una persona pues de la edad de, me imagino, algunas de las que estáis por aquí. Luego, en plan sesudo sobre la infancia espiritual, hay cosas, pues sí, o sea, por ejemplo, Juan Carlos Carvajal hace un año o dos hizo un número de una revista en la que está él, que entre otras cosas, bueno, estaba todo dedicado a la infancia y había un artículo, por ejemplo, de un profesor de San Dámaso, creo que era, pues hablando de todo esto de la infancia espiritual. Juan Carlos es un fenómeno en estos próximos días, cuando le oigáis pues seguro que os dice muchas cosas también sobre esto. Pero realmente sobre la infancia espiritual, un poco en la línea de lo que me preguntabas antes, hay poco que decir. Nada.
¿Por qué? No, ahí no digo nada. No, nada, no, dos cosas. Hay dos cosas. Que es que lo dijo Benedicto XV. No tengo aquí la frase tal cual, pero dice eso. La infancia espiritual se compone de confianza y abandono. Y ya está. O sea, uno dice, bueno, sí, ¿y qué más? ¿Pero qué más quieres? Confianza y abandono. ¿Qué más hay que hacer? Nada. Confianza y abandono. No hay nada más que hacer. Entonces, es verdad que se puede dar vueltas, pero yo, por ejemplo, al preparar esto, os debo confesar que yo, que soy una persona más bien cabezona, iba a decir, como que yo quería contar una serie de cosas, y quiero creer que ha sido Santa Teresita la que ha estado pidiendo para que fuera por otro lado. Pero he querido ponerme ahí delante yo directamente. La pista ya la dio el Papa Benedicto XV y luego la repitieron los otros papas, que es estas dos cosas de la confianza y el abandono. Lo demás es ponerse delante de los textos de ella y escucharlos uno con su corazón. No tiene tampoco más vueltas que darle. Es eso, creo yo. ¿Alguna pregunta más? Pablo, ¿alguna pregunta más? No. ¿Os ha quedado todo claro? Pues a confiar, esto es. Es verdad que, claro, a veces tenemos el presupuesto, ¿verdad? Como que con nuestras obras podemos como completar a Dios, como que a Dios le falta algo, ¿no? Entonces, claro, esto es un presupuesto primero erróneo, porque Dios no necesita de nosotros. Dios ha querido necesitar de nosotros, que es distinto, pero Dios no nos necesita para nada, porque es Dios, es el creador, ¿no? Entonces, pero que nos haya querido necesitar, claro, a veces nos ponen el presupuesto de pensar que lo que yo pueda hacer o aportar, o como que es, ¿no? Entonces ya me estoy poniendo en el lugar del Salvador. Sin darme cuenta, me estoy poniendo en el lugar del Salvador. Todo lo que hacemos, todas nuestras actividades, ¿verdad? Porque dice, pero tú bien que nos invitas a cosas y nos dices que vengamos y que leamos. Todo esto es necesario para llegar a esa confianza y para llegar a ese abandono. Es decir, para percatarnos de que necesitamos de Dios, necesitamos conocer a Dios, profundizar en Dios, para asomarnos a la divinidad, ¿no? Entonces, por eso todo este camino y este peregrinaje de nuestra vida cristiana, al final es cultivar el abandono y cultivar la confianza en Dios y darnos cuenta que nada de lo que yo pueda aportar o nada de lo que yo pueda hacer o nada de lo que yo pueda decidir o hacer con mi vida, es que primero ya lo he recibido de Dios. O sea, es que lo que yo soy lo he recibido de Dios, por tanto lo que estoy aportando en realidad es aquello que el Señor ya me ha dado. Entonces, como veis, es un poco, por eso, pues nada, porque es lo que nos pide Dios. Es que Dios no nos está pidiendo nada, lo que está pidiendo es, pues eso, que confiemos, que nos abandonemos, que queramos hacer su voluntad en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esto es ser infante, ¿no? Esto es lo de Dios nos amó primero. O sea, todo lo que venga a continuación es una respuesta a ese amor, pero Dios nos ama antes de que le amemos nosotros. No nos ama porque le amemos, nos ama antes de que le amemos. Y eso es una cosa que realmente nos cuesta muchísimo, no digo ya entenderla, sino casi aceptarla. Es una cosa que que no nos cuadra, porque parece como que no debería ser así, pero debe ser así, porque Dios lo hace así. Dios sabe cómo hacer las cosas. Pues nada, profundicemos en ello, le agradecemos. Las hojitas estas que están aquí, que no se nos olvide, son los textos de Santa Teresita, más textos aparte de los que os he leído, y luego hay otra hojita aparte, que eso es una cosa que me parece curiosa, que es ver elementos de la infancia espiritual, que veréis muy claros cuáles son, en textos de otros santos. Porque, bueno, no solo de otros santos, sino de algunas figuras de la Biblia que de entrada uno no relacionaría así a primer golpe de vista con la infancia espiritual. Por ejemplo, Abraham, Moisés, ¿qué tiene que ver con la infancia espiritual? Por deciros algo. Bueno, pues es una cosa que ayuda también a ver que todos los santos han vivido la infancia espiritual, por eso son santos.
pues esto ahora os lo doy. Sí, yo creo que van a faltar copias, pero porque como esto sí que es un misterio insondable, la gente que va a venir a estas reuniones, yo imprimo más, ¿vale? Pero es que no quería que me sobrara. Bueno, entonces, agradecer a Rafa de verdad esta charla y su presencia aquí, y deciros, la semana que viene, que es viernes 17 de enero, tenemos a Belén Sánchez Gil, que es laica misionera dominica, que nos va a explicar y a contar un poco también el carisma de los laicos dominicos y también su experiencia y vivencia en la misión. El 19 de enero, domingo, se celebra en España la Jornada de la Infancia Misionera, ¿vale? Y nosotros en Madrid, el 25 de enero, que es sábado, aquí en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos el 18 Encuentro Diocesano de Infancia Misionera, donde invitamos a los niños a acercarse a la misión de Jesús para que ellos sean también misioneros. Entonces, a las 10 es la acogida, a las 10:30 tenemos la Eucaristía que presidirá el director nacional, José María Calderón. A las 11:45 tendremos dinámicas, cantos, etcétera. A las 12:15 tendremos un testimonio de 2 misioneros que están aquí presentes. A la 1 veremos el vídeo de Infancia Misionera y pues tendremos alguna dinámica, alguna explicación sobre ese vídeo con los niños. A las 2 comeremos, a las 3 tendremos un juego gincana así importante y a las 5 cada uno a su casa y Dios en la de todos, ¿eh? Que esto también es importante. Y nada más, pues eso es, pues invitaros a todos, esto lo estoy diciendo también para los que nos ven, para que se apunten estas cosas, ¿vale? Y luego ya, la siguiente charla de formación será el 14 de febrero, que vendrá Juan Carlos Carvajal, que ha sido muy mencionado hoy, y hablará Evangelizar en la Infancia 1. Va a dar 2 charlas y hemos sido muy originales. Evangelizar en la Infancia 1, Evangelizar en la Infancia 2. ¿Vale? Tiene bastantes libros sobre la infancia, ¿no? Y sobre todo yo le dije, ¿no? Pues cómo los niños también son capaces de Dios, ¿no? Que a veces se nos puede nublar un poco la razón y decir, no, son muy pequeños para estas cosas, ¿no? Bueno, pues los niños son capaces de Dios, ¿no? Y entonces, pues Juan Carlos nos va a enseñar un poco también cómo podemos acercarnos a los niños para hablarles de Dios. Creo que no se me olvida nada y si se me olvida, pues ¿qué vamos a hacer? Aquí tenéis, luego también os daré para la campaña de este año de la infancia, pues los trípticos explicativos y la revista que bien dirige Rafa, pues para que también lo leáis. El lema, qué significa, por qué ponemos el comparto lo que tengo, ¿no? Los objetivos de la campaña y de la jornada. Y esto es todo. Si no queréis nada más, pues nos despedimos. Hasta el viernes que viene a los que nos veamos. Muchas gracias.